Bien, en relación con los conceptos de tiempo y espacio relevantes para la sensibilidad, Kant nos va a hacer lo que él mismo define como, como un par de exposiciones. Empecemos por definir o por revisar la definición que hace Kant a propósito de lo que es la exposición. La exposición, dice Kant, va a ser la representación clara de lo que le pertenece a un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Es simplemente revisar un concepto y decir en qué consiste el concepto, qué características tiene, cómo lo podemos entender, cosas por el estilo. Digamos, cuáles son sus alcances, a qué se refiere básicamente el concepto. Ahora, ustedes recordarán que Kant definía metafísica como el inventario de todo el conocimiento que podemos tener a partir de la crítica de la razón pura, o sea, a partir de la crítica de la razón pura como esa revisión que hacemos de qué es lo que se puede conocer. Entonces, la exposición que habíamos dicho, que es esa representación clara de lo que le pertenece a un concepto, la exposición será metafísica cuando contiene lo que muestra el concepto en cuanto dado a priori. Esto lo que quiere decir es que en la exposición metafísica lo que vamos a revisar es lo que le pertenece, lo que es suyo del concepto, en tanto que concepto puro, en tanto que concepto dado a priori, en tanto que concepto que tiene las características que tiene. Ya veremos cómo es que eso se verifica en la exposición propiamente hablando. Y ustedes recordarán también que la palabra trascendental era importante en Kant en el sentido de que trascendental tiene que ver con la manera en que nosotros tenemos que conocer más que con un contenido específico de conocimiento dado, por así decirlo. De modo que si lo vemos, si vemos las dos palabras juntas, una exposición será trascendental cuando va a hacer una representación de lo que le pertenece a un concepto en relación de cómo conocemos a partir de ese concepto, ¿verdad? Básicamente, Kant lo que quiere es revisar, por un lado, en qué consiste cada uno de los conceptos y por otro lado, cómo es que por medio de esos conceptos nosotros conocemos, nosotros podemos conocer. Y específicamente, en tanto que estamos en la primera facultad de la sensibilidad, en la primera parte de la estética trascendental, podríamos decir que Kant se está refiriendo a cómo es que con estos conceptos podemos generar experiencia. ¿En qué consisten los conceptos y cómo a partir de ellos podemos generar experiencia? Entonces, empecemos con la exposición metafísica del espacio, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos entender lo que el espacio es como forma pura de la sensibilidad? En ese sentido, vamos a entender 4 cosas que son importantes para el espacio, ¿verdad? La primera es que el espacio no es un concepto empírico. No es un concepto empírico. ¿Qué es un concepto empírico? Es esa representación mental que nosotros generamos de algo a partir de la experiencia que tenemos. O sea, uno genera la experiencia de un árbol cuando, ¿qué? Cuando lo conoce, cuando está, qué sé yo, cuando le toca la corteza, cuando está debajo de él, ¿verdad? En la experiencia, el concepto empírico se genera a partir de ese intercambio empírico con, con el objeto, en este caso, ¿verdad? Con eso que está ahí externo a nosotros y que afecta a nuestros sentidos de modo tal que nosotros generamos una sensibilidad y a partir de eso una experiencia que nos permite entonces generar esa representación, ¿verdad? Por eso es que decimos que el espacio no es un concepto empírico. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a encontrar el espacio afuera de nosotros. No es como si fuera un lugar en el que están las cosas, no es un lugar en el que, como cuando uno, qué sé yo, abre la cajuela del carro para ver si va a caber la maleta, ¿verdad? No es ese espacio en el sentido de un lugar,
no es un lugar, sino que es, bueno, ahorita lo estamos explicando como el concepto. Es el concepto mediante el cual nosotros, ¿se acuerdan? Nosotros podemos representar el sentido externo. O sea, es el concepto mediante el cual nosotros podremos después ubicar las cosas en lugares. Pero no es en el sentido empírico algo que nosotros podamos experimentar, ¿verdad? No es externo en ese sentido. Lo que son externas son las cosas que ubicamos espacialmente, pero las ubicamos espacialmente precisamente porque nosotros tenemos la capacidad de, la capacidad de hacerlo, porque tenemos la noción de espacio en nuestra sensibilidad, diría Kant. Esto es como a propósito de los colores, ¿verdad? Los colores se relacionan, por así decirlo, con nuestra capacidad de verlos, de notarlos, este, independientemente, digamos, de que fueran una propiedad de las superficies que son susceptibles de tener uno u otro color, ¿verdad? El espacio tiene que ver con nuestras características, con nuestras capacidades de hacer las representaciones externas. Entonces, por eso es que decimos con Kant que el espacio, en primer lugar, es algo que permite entender las cosas como distintas y situadas en lugares distintos y distintos del lugar que yo ocupo, ¿verdad? Me permite hacer la distinción. Por ejemplo, yo acá en el estudio tengo libros y yo puedo saber qué libros están, en qué anaquel, en qué repisa y a dónde están ubicados, etcétera, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, eso es posible gracias, diría Kant, al concepto de espacio. La segunda, el espacio va a ser una representación necesaria a priori, que a su vez sirve de base a todas las intuiciones externas. Con Kant lo que diríamos es que el espacio, eso es básicamente lo que significa que el espacio sea condición de posibilidad de las representaciones empíricas, porque las representaciones empíricas siempre van a estar en un lugar, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Como que siempre vayan a estar en un lugar, es gracias precisamente al espacio como concepto. Ahora, ¿se acuerdan del ejercicio mental aquel de que podemos ir eliminando las características empíricamente corroboradas de algo, pero al final siempre nos vamos a quedar con el espacio que esa cosa ocupaba y que ese espacio no lo podemos eliminar? Porque somos nosotros mismos quienes lo ponemos ahí. Bueno, por eso es que dice Kant que no podemos pensar la ausencia de espacio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ausencia del espacio, para quitar la ausencia, para poder quitar el espacio completamente, para poder generar la ausencia de espacio, tendríamos que quitar al agente de conocimiento. Y eso lo que implicaría es que nosotros no fuéramos. En ese sentido se parece un poco a aquello que nos decía Descartes, que yo puedo pensar un montón de ausencias, pero no puedo pensar mi propia ausencia. Porque en pensando la propia ausencia, al mismo tiempo evidenciaba que yo era quien la estaba pensando y por lo tanto se cancelaba la posibilidad misma de la ausencia. Por eso es que la ausencia de espacio no puede ser pensada. Al mismo tiempo, el espacio es condición de posibilidad de los fenómenos. Ahora, ojo, esto es importante. No es que nosotros derivamos empíricamente el espacio de los fenómenos o el espacio de las cosas, sino que porque tenemos la forma pura de la sensibilidad que llamamos espacio, es que nosotros podemos generar fenómenos y por lo tanto experiencia en primer lugar. Si no fuera por eso, nosotros no generaríamos experiencia. Eso es importante para Kant. Es importantísimo para Kant en ese sentido. Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir del espacio? Es una representación en la que se basan todos los fenómenos externos. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando Kant decía, o cuando con Kant decíamos que el espacio es condición de posibilidad, es porque es lo que sirve de base precisamente para hacer la representación de todo eso que está ahí afuera. Es por medio del espacio que yo genero la noción de todo esto con lo que me topo, de todo esto con lo que, por ejemplo, la silla con la que me siento, el lápiz con el que escribo, la computadora con la que grabo la clase, los audífonos que me pongo en la cabeza, todo eso es exterior a mí. Bueno, en tanto que es exterior a mí, que lo entiendo exterior a mí y que lo conozco como exterior a mí, ha sido posibilitado gracias sí, a partir de el espacio como una de las formas puras de la sensibilidad. La tercera cosa que va a ser también sumamente importante tiene que ver con algo que explicaba recientemente, hace unos cuantos minutos, y es que el espacio no es un concepto discursivo, sino que más bien es una intuición pura. Que sea una intuición, lo que quiere decir es que es un conocimiento completamente inmediato y que sea puro. Ustedes habrán de recordar que sea puro, lo que quiere decir es que es absolutamente independiente de cualquier experiencia. No es generado a partir de experiencia alguna. Y es absolutamente independiente de la experiencia. Por eso es que es una intuición pura, ¿verdad? Ahora, muy interesante esto. El espacio es solo uno. Solo hay un espacio. Aun cuando podamos, por así decirlo, dividirlo en diferentes espacios, en diferentes ubicaciones, por así decirlo. Ahora yo les ponía el ejemplo de que yo puedo distinguir perfectamente esta oficina en la que estoy, el estudio en el que estoy, la biblioteca, de, por ejemplo, la cocina o la sala de la casa. De la misma manera, podemos pensar de manera distinta este estudio en el que yo estoy en relación con cada una de las habitaciones en las que ustedes están, o las salas en las que ustedes están, o las casas en las que ustedes están, desde donde revisan o reciben las clases, ¿verdad? Esa distinción nosotros la podemos hacer, pero siempre, aunque podemos hacer la distinción y podemos pensar distintos espacios, múltiples espacios, esa multiplicidad de espacios y esa distinción que hacemos de los espacios estará siempre en función de un único espacio general, por así decirlo, en el cual están todos estos espacios individuales que de alguna manera hemos seccionado en aquel que es único, sí, numéricamente único. Y a partir de eso, vamos a decir una característica que es importantísima en relación con esos distintos espacios, y es que diferentes espacios pueden ser, serán simultáneos, pero no sucesivos. Simultáneos, que existen al mismo tiempo, que son diferentes y que se dan al mismo tiempo. En un mismo momento podemos pensar, podemos saber que hay espacios distintos. Por ejemplo, la sala de la casa y el estudio se mantienen al mismo tiempo, de la misma manera que las habitaciones en las que están ustedes y el estudio en el que estoy yo existen o coexisten, cohabitan en el mismo nicho temporal, por decirlo de alguna manera. Todos estos espacios en los que dividimos aquel que es único y general son entonces simultáneos, están ocurriendo en los mismos momentos, por así decirlo. Y que no sean sucesivos quiere decir que siempre son los mismos, están, por así decirlo, tienen cierta continuidad, pero esa continuidad no es una relación de sucesión, sino que simplemente es un estar uno junto a otro en el mismo momento. Por último, la cuarta característica o la cuarta referencia que hace Kant en esta exposición metafísica va a ser que el espacio se da como una magnitud dada infinita. ¿Qué quiere decir esto?
que siempre que seguimos ampliando la experiencia, lo que hacemos es que la ampliamos en función de ir ampliando el espacio. Siempre llegamos a un espacio que está más allá de los que ya conocíamos, pero siempre sabemos que podemos seguir en el espacio indefinidamente, infinitamente, diría Kant. El espacio, este último, este único, numéricamente uno, subsume las otras representaciones posibles del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el espacio, como forma pura de la sensibilidad, abarca, es lo que significa subsume, o sea que cobija, por decirlo así, es como una sombrilla que los cubre todos, todos los demás espacios. Por eso decimos que los subsume, los, los absorbe sería una manera de decir, los abarca, tal vez es una mejor manera de decirlo, ¿verdad? En ese sentido, los espacios que son coexistentes, o sea, que son simultáneos, ¿verdad? Existen infinitamente en este único espacio al infinito, ¿verdad? Y propiamente hablando, aquí cuando Kant dice que el espacio no es un concepto, lo que tenemos que entender es que no es un concepto en el sentido empírico de la palabra, sino que es una intuición a priori. Es una intuición, es un conocimiento inmediato que tenemos y que es independiente de la experiencia. Ya eso lo hemos dicho, porque es puro, ¿verdad? Es absolutamente independiente. Con esto hemos revisado la noción, la exposición metafísica de la noción del concepto de espacio como forma pura de la sensibilidad. Vamos a ver qué dice Kant a propósito del tiempo. Se parece mucho, pero va a tener una precisión más. O sea, en el espacio manejábamos una exposición consistente en cuatro elementos explicativos, y en la exposición metafísica del tiempo vamos a recurrir a cinco elementos expositivos. Vamos a notar que realmente las características que vamos a ver del tiempo en esta exposición metafísica van a ser bastante similares a las del espacio. Esto tiene que ver con que ambas son formas puras de la sensibilidad y funcionan muy similar, o sea, porque tienen algún nivel de consistencia. Ahora, el tiempo va a tener alguna diferencia con el espacio y vamos a ver en qué consiste y vamos a ver cuál es su importancia. Empecemos diciendo que el tiempo, igual que el espacio, no es un concepto empírico, o sea, no es algo que experimentamos. Ustedes entenderán que cuando estamos hablando aquí del tiempo, en ese sentido, si no es el tiempo que experimentamos, evidentemente no es el tiempo cronológico, no es el tiempo que medimos por medio de segundos, minutos, horas, etcétera, etcétera. Es otro tipo de tiempo. Es el tiempo que tiene que ver con el fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Yo les había dicho esto de las dos variables a las que recuerda estas dos formas puras de la sensibilidad, que son tiempo y espacio, que recuerdan al aquí y ahora, que ya se mencionaba desde antiguo. El hecho es que todo fenómeno estará siempre en algún momento, ¿verdad? Y ese es el tiempo al que nos estamos refiriendo. El tiempo en el cual se ubican las representaciones que tenemos en la experiencia. Ahora, ese tiempo no es empíricamente conocido. ¿Por qué? Porque no es algo exterior al sujeto, es algo que el sujeto tiene. ¿Ya? Es constitutivo de la facultad que llamamos sensibilidad, tal como el espacio, ¿verdad? Por eso es que no es que nosotros generamos la noción de tiempo extrayéndolo de alguna experiencia, sino que tan siquiera el hecho de poder generar experiencia es posible gracias a que tenemos la noción de tiempo. Si no fuera porque podemos ubicar las cosas en momentos, no podríamos tener experiencia de nada.
Ahora, siempre, siempre, siempre lo que nos representamos temporalmente supone el tiempo. Lo supone como condición de posibilidad, lo supone como algo que tiene que estar ahí para que se genere la representación. En este caso, para que se genere la experiencia. Ahora, el tiempo es una representación necesaria que sirve de base a todas las representaciones. Habíamos dicho que el espacio sirve de base a todas las representaciones externas, pero con el tiempo vamos más allá. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo, según la propuesta kantiana, va a ser todavía más fundamental que el espacio como forma de la sensibilidad. Está más a la base todavía de las representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Incluso las representaciones espaciales remiten a un momento, ¿verdad? Entonces, por eso es que para Kant el tiempo como condición de posibilidad de la experiencia sirve de base ya no a las representaciones temporales solamente, sino a todas, también a las espaciales. Esto después va a ser fundamental para el desarrollo explicativo de lo que Kant va a entender como sujeto. Habíamos dicho que el tiempo es el que sirve de base para la representación del sentido interno. En ese sentido, esa representación del sentido interno es lo que en Kant hace posible, en última instancia, decir qué es eso que entendemos como un yo, ¿verdad? Ese yo que era más inmediatamente conocido, según Descartes, bueno, ese yo está derivado en Kant a partir de una deducción que hace él en relación con la segunda facultad, que se llama la deducción trascendental de las categorías del entendimiento. Ahora, eso viene desde la importancia que tiene el tiempo como base del sentido interno, ¿verdad? En ese sentido, el tiempo es algo así como aquello con lo que más inmediatamente nos identificamos en nuestra forma de conocer, por decirlo de alguna manera. La segunda característica que tiene el tiempo como en relación con sus contenidos de índole metafísica es que es una representación que está ligada solamente con los fenómenos, no con las cosas, ¿verdad? De la misma manera que no podíamos pensar la ausencia de espacio, no podemos eliminar de los fenómenos el tiempo. ¿Por qué? Porque todo fenómeno estará siempre en un momento determinado. Vean que incluso esto es así con las representaciones que tenemos de tiempos anteriores. Por ejemplo, las representaciones que tenemos por medio de la memoria, por medio de un recuerdo. A veces estas representaciones incluso se nos pueden barajar, por así decirlo, se nos pueden desordenar, en el sentido de que no tengamos una noción clara de qué viene antes y qué viene después. A veces tenemos una falsa concepción de que algo que ocurrió después efectivamente ocurrió antes o cosas por el estilo. Pero aún así, toda representación que haya construido fenoménicamente fue construida en un momento determinado. Por eso es imposible que haya fenómenos que no tengan un momento en el que ocurran. A eso es a lo que se refiere Kant a propósito de que no se puede eliminar de un fenómeno el tiempo en el que está. Otra posibilidad es que efectivamente sí se pueden eliminar los fenómenos en el tiempo, pero no el tiempo de los fenómenos. Hay una diferencia ahí. El tiempo de los fenómenos es lo que les decía anteriormente, de que no podemos haber construido un fenómeno sin haber considerado ese fenómeno en un momento determinado, que se daba en un momento determinado. Pero al revés sí, yo puedo eliminar un fenómeno del tiempo en el sentido de que yo puedo olvidar algo. Algo que ocurrió, algo de lo que tuve una experiencia, puede estar completamente borrado de mis representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya no
no tengo referencia de esa experiencia. Pero eso que se generó en algún momento en una experiencia, se generó necesariamente en un momento determinado. Bien, el tiempo vamos a decir que es dado a priori, es independiente de la experiencia y además, en tanto que es una de las dos formas de la sensibilidad, además tenemos que decir es puro, es absolutamente independiente de la experiencia. Ahora sí, veamos esta tercera característica, esta tercera referencia que nos hace Kant en la exposición metafísica, que tiene que ver con la dimensión del tiempo. Vamos a decir que, a diferencia del espacio que posee tres dimensiones, el tiempo solo tendrá una. ¿Qué quiere decir esto? De que tiempos diferentes solo pueden ser sucesivos entre sí. O sea, tiempos diferentes, si son diferentes, efectivamente, necesariamente tienen que situarse uno después de otro y así sucesivamente. No hay dos momentos que ocurran al mismo tiempo. En este sentido, la temporalidad, tal como la entiende Kant, la temporalidad de los fenómenos es solamente lineal. No hay la posibilidad de dos líneas temporales al mismo tiempo, ¿verdad? En ese sentido, siempre pongo el ejemplo de que la ciencia ficción sería imposible si los escritores de ciencia ficción fueran kantianos. ¿Por qué? Porque como para Kant la temporalidad es simplemente una línea recta, una línea que los momentos solo pueden ser sucesivos y nunca simultáneos, y además no hay la posibilidad de salirse del tiempo, hacer el salto en el tiempo que generalmente uno ve en las películas de ciencia ficción, sería imposible, porque para hacer eso tendría que salirse del tiempo el agente de conocimiento. Y el problema es que el agente de conocimiento no puede salirse del tiempo porque al salirse del tiempo o al no tener una referencia temporal determinada, no podría conocer, no podría operar en el mundo, no podría hacer absolutamente nada, precisamente porque una de las formas de la sensibilidad no le estarían funcionando. Y a partir de ahí no se puede generar nada en la experiencia. Ahora, eh, el tiempo, eso sí, digamos, es como ese continuo avanzar del momento en el que estamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El único tiempo real es el presente, este presente efímero en el que estamos. Ni el pasado ni el futuro están coexistiendo con el momento presente, precisamente porque en cada momento que avanza el tiempo, lo único que existe es el momento actual. Una vez que le da paso al siguiente, el único que sigue existiendo es el que está actualmente ocurriendo, ¿verdad? El futuro es pura posibilidad, o sea, no existe propiamente hablando, y el pasado ya dejó de ser, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a eso es a lo que se refiere Kant cuando nos dice que no podemos tener dos tiempos que siendo diferentes sean simultáneos. Y bien, bueno, podemos quedar acá con con esta caracterización del tiempo. Todavía nos hace falta dos características más del tiempo en la exposición metafísica y después la exposición trascendental, y eso lo veremos en la clase siguiente. Muchísimas gracias por la atención. Les recomiendo que revisen estos vídeos con cuidado y que, al igual que con la lectura del texto, si tienen alguna consulta, que no dejen de acudir a la atención a estudiantes o que me envíen un mensaje por correo electrónico
o por el servicio de mensajería de mediación virtual. Muchas gracias por su atención de nuevo y nos vemos la próxima clase.